En la pequeña ciudad de Nazaret, hace 2000 años, vivió un hombre cuyos secretos permanecieron ocultos durante siglos. Joseph, conocido simplemente como el carpintero, mantuvo misterios que pocos sabían. Tu historia va mucho más allá de lo que se contó. Prepárese para descubrir verdades que se han ocultado durante milenios, revelaciones que transformarán completamente su comprensión de este personaje central en la historia sagrada. José no era solo un carpintero ordinario que trabajaba en un pueblo insignificante. Los documentos antiguos descubiertos en las cuevas de Qumrán, junto con pergaminos recientemente traducidos de bibliotecas monásticas secretas, sugieren que descendió directamente del linaje real de David, llevando en sus venas la sangre sagrada de los reyes de Israel. Esta conexión real no solo era simbólica o genealógica, tenía profundas implicaciones políticas, espirituales y proféticas para el cumplimiento de las antiguas profecías mesiánicas que han estado esperando la realización durante siglos. Los registros genealógicos secretos, mantenidos y conservados meticulosamente por los esenios durante las generaciones, demostraron este descenso real extraordinario que Joseph mantuvo en secreto por razones de seguridad política. Revelando públicamente su verdadero linaje, podría haber atraído la peligrosa atención tanto de las autoridades romanas como de los líderes religiosos judíos, poniendo en peligro toda la misión divina. Pero hay mucho más que averiguar sobre este hombre extraordinario. La evidencia arqueológica revolucionaria descubrió recientemente que Joseph tenía un conocimiento extremadamente avanzado de la arquitectura, la ingeniería y las matemáticas que desafían por completo nuestra comprensión de las habilidades técnicas de la época. Las estructuras que construyó en Nazaret no eran una carcasa funcional simple. Siguieron patrones geométricos increíblemente complejos basados en geometría sagrada universal, incorporando proporciones áureo perfectas y un conocimiento matemático sofisticado que solo serían redescubiertos oficialmente siglos más tarde por los maestros de construcción de grandes catedrales góticas europeas. Las excavaciones arqueológicas revolucionarias en los últimos años han revelado fundamentos de las antiguas estructuras de Nazaret que utilizan técnicas de ingeniería antisísmica extraordinariamente avanzadas, sistemas de drenaje complejos y bases que demuestran una comprensión profunda de la mecánica del suelo. ¿Cómo obtuvo un simple carpintero de un pequeño pueblo de Galilea un conocimiento técnico tan sofisticado? La respuesta estaba oculta en viejos manuscritos que solo ahora están siendo cuidadosamente traducidos y completamente entendidos por expertos. La verdad sobre la misteriosa juventud de Joseph y la formación de iniciaciones finalmente está saliendo a la luz a través de descubrimientos documentales revolucionarios. Los textos apócrifos recientemente descubiertos en monasterios remotos sugieren que José ha pasado largos años de su juventud estudiando intensamente en centros secretos para el aprendizaje esotérico, posiblemente vinculado no solo a los esenios de Qumrán, sino también a los misterios antiguos de los misterios en Egipto, Persia e incluso tradiciones orientales distantes. Durante su adolescencia y juventud, José habría viajado mucho en caravanas comerciales que cruzaron el Medio Oriente, no solo como carpintero especializado, pero principalmente como un estudiante dedicado de conocimiento ancestral sobre astronomía avanzada, matemáticas sagradas, alquimia espiritual, medicina natural y prácticas espirituales de las tradiciones más diversas. Estos viajes de iniciación duraron varios años y convirtieron a Joseph en un verdadero sabio de Poli. Estos grupos secretos de la sabiduría del milenio comenzaron José meticulosamente en los misterios profundos de la construcción sagrada, enseñando que cada estructura física construida debe reflejar e incorporar necesariamente principios espirituales universales fundamentales. Joseph aprendió a dominar el lenguaje secreto de los símbolos ancestrales, la ciencia exacta de las proporciones divinas, basadas en secuencias matemáticas sagradas, y los complejos misterios de la geometría celestial que conecta el terreno con el cósmico. Fue entrenado y preparado no solo para construir casas funcionales, sino para construir puentes simbólicos y enérgicos entre el mundo material denso y las dimensiones espirituales superiores. Cada construcción de José
era simultáneamente una obra de arte, una herramienta espiritual y un símbolo vivo de principios cósmicos universales. Cuando el ángel Gabriel se le apareció a José en sueños proféticos, revelando el extraordinario destino divino de Mary y su embarazo virgen, Joseph no se sorprendió ni se sorprendió como esperaríamos de un hombre común sin preparación. Los manuscritos gnósticos descubiertos en el siglo XX sugieren claramente que José ya conocía su misión divina específica a través de la profecía secreta ancestral que había sido cuidadosamente preservada y transmitida en su linaje de la familia real por innumerables generaciones. Joseph había sido meticulosamente preparado desde una edad temprana, a través de sueños proféticos, visiones místicas y enseñanzas secretas, para desempeñar el papel crucial de la tierra protectora de guardián del Mesías prometido. Su preparación incluyó no solo el conocimiento intelectual, sino también un desarrollo espiritual avanzado que le permitió reconocer y aceptar manifestaciones sobrenaturales. Su aceptación inmediata y ningún cuestionamiento del embarazo virgen milagroso de Mary no fue solo un acto aislado de fe extraordinaria. Fue el reconocimiento consciente y preparado de un plan cósmico divino que ya conocía íntimamente a través de revelaciones anteriores. Joseph había sido instruido previamente por los maestros esene de los signos específicos de las circunstancias únicas y los fenómenos sobrenaturales que necesariamente acompañarían la llegada del Mesías prometido e inmediatamente reconocido en María, y en las circunstancias de su embarazo el cumplimiento exacto de estas profecías ancestrales. Durante el dramático y peligroso escape a Egipto, motivado por la persecución homicida del rey Herodes, Joseph mostró recursos financieros, conexiones políticas y conocimientos geográficos completamente inexplicables para un simple carpintero de una aldea remota. ¿Cómo puede organizar y ejecutar un viaje tan largo, complejo y peligroso con una madre joven y un niño recién nacido? ¿Cómo sabía exactamente qué rutas secretas seguir, dónde encontrar un refugio seguro y cómo navegar de manera segura a través del territorio egipcio hostil? La reciente evidencia arqueológica combinada con el análisis de documentos históricos sugiere fuertemente que Joseph operaba a través de una red secreta extremadamente sofisticada de partidarios y colaboradores, una organización clandestina internacional vinculada a sociedades místicas que durante siglos esperaban y se prepararon activamente para la llegada del Mesías prometido. Esta red subterránea incluía comerciantes prósperos, sacerdotes influyentes, sabios respetados e incluso miembros poderosos de la aristocracia judía que financiaron y apoyaron en secreto la causa mesiánica. En Egipto, José no permaneció pasivamente inactivo, simplemente esperando el momento políticamente seguro para regresar a Palestina. Documentos de copia antigua cuidadosamente conservados durante siglos en monasterios secretos del desierto egipcio indican claramente que Joseph estableció y dirigió una revolucionaria escuela oculta de sabiduría completa, donde enseñó no solo técnicas avanzadas de carpintería y arquitectura sagrada, sino que también transmitió un profundo conocimiento espiritual que había adquirido y sintetizado a lo largo de su extensa formación de iniciaciones internacionales. A esta escuela secreta habría sido asistida regularmente por sabias, místicas, filósofos e iniciados de las tradiciones espirituales más diversas, judíos, egipcios, griegos, persas e incluso representantes de tradiciones orientales extremadamente distantes como budistas e hindúes. José creó una síntesis única y revolucionaria de la sabiduría universal, preparando cuidadosamente el terreno intelectual y espiritual para las enseñanzas transformadoras futuras que Jesús transmitiría al mundo. El joven Jesús se sumergió completamente en este extraordinario entorno de conocimiento esotérico avanzado, observando diariamente las actividades secretas de la enseñanza y la preparación espiritual de su padre adoptivo. Muchas de las enseñanzas más profundas posteriores de Jesús sobre la construcción espiritual. En esta piedra construiré mi iglesia. Destruve este templo y en 3 días lo volveré a emitir. Las parábolas sobre constructores sabios y tontos pueden tener origen directo en el conocimiento arquitectónico místico que Joseph había transmitido en secreto a su hijo durante largos años de coexistencia íntima.
Cuando la familia sagrada finalmente regresó a Nazaret, después de los años de exilio en Egipto, Joseph estableció una operación aún más compleja, sofisticada y estratégicamente planificada. Durante el día, mantuvo cuidadosamente su identidad pública como un carpintero respetado y confiable de la comunidad local, pero por la noche se convirtió en el líder supremo de un círculo secreto de iniciados, altamente calificados, reuniendo clandestinamente en lugares seguros para preparar meticulenta y estratégicamente el terreno social, político y espiritual para el futuro servicio de enjuiciamiento público revolucionario de Jesús. Estas reuniones nocturnas se organizaron con precauciones de seguridad comparables a las operaciones militares, tan secretas y meticulosamente planificadas que ni siquiera María conocía su verdadera extensión, importancia estratégica e implicaciones políticas. José había creado y coordinado una verdadera organización internacional de apoyo logístico, con células operativas en diferentes ciudades de Galilea y Judea, e incluso en otras provincias del Imperio Romano. Trabajan discretamente para preparar y facilitar la llegada pública del Mesías prometido. La misteriosa e inexplicada desaparición de los relatos bíblicos de Joseph siempre ha intrigado profundamente a historiadores, teólogos y expertos en textos sagrados de todo el mundo. ¿Por qué este personaje central simplemente desaparece de la narrativa histórica exactamente en el momento en que Jesús comienza su ministerio público revolucionario? La respuesta a este rompecabezas milenario estaba cuidadosamente escondido en los antiguos documentos gnósticos que revelan una verdad absolutamente sorprendente. Joseph no murió naturalmente como tradición popular, se creía estratégica y deliberadamente siguiendo un plan meticulosamente elaborado. Según estos textos sagrados antiguos recién intercambiados, José tenía un conocimiento profético detallado sobre el momento exacto de la misión divina de Jesús. Sabía a través de las revelaciones místicas que su función crucial como el guardián de la tierra del Mesías sería completa, precisamente cuando Jesús volviera a sus 30 años. En este momento crucial, Joseph ejecutó lo que los documentos secretos llaman la Gran Colección, su retirada estratégica para una comunidad espiritual secreta establecida en el desierto remoto de Judea. La extraordinaria comunidad clandestina era conocida por los iniciados como los constructores del Templo Eterno, una organización secreta milenario que preservaba el conocimiento sagrado de la construcción espiritual durante más de 500 años. Joseph no solo se unió a este grupo selecto, se convirtió rápidamente en su líder espiritual supremo, suponiendo el título secreto de Maestro Builder of the Divine Plan. Bajo el liderazgo visionario de Joseph, esta sociedad secreta amplió drásticamente sus operaciones, estableciendo células operativas secretas en todo el vasto imperio romano. Sus miembros incluían arquitectos geniales, ingenieros innovadores, comerciantes prósperos e incluso miembros influyentes de la aristocracia romana que simpatizaban en secreto con las enseñanzas cristianas emergentes. A lo largo del periodo del servicio de enjuiciamiento público de Jesús, José continuó actuando intensamente detrás de escena, coordinando una red de apoyo sofisticada que pocos contemporáneos sospechaban existían. La evidencia documental sugiere que muchos de los encuentros casuales que Jesús tuvo con personas específicas en realidad fueron cuidadosamente organizadas por la organización secreta de Joseph. La multiplicación del pan que alimentó a 5,000 personas, por ejemplo, puede haber tenido la logística discreta de esta red de seguidores. Los comerciantes vinculados a la organización de José habrían posicionado estratégicamente suministros en lugares específicos, permitiendo que el milagro divino ocurra a través de la combinación armoniosa de poder sobrenatural con una preparación humana meticulosa. El extraordinario conocimiento de Joseph de las propiedades místicas de los materiales también ofrece explicaciones fascinantes para algunos de los milagros más impresionantes realizados por Jesús. La transformación del agua en el vino en la boda de Cana puede haber involucrado técnicas alquímicas sofisticadas que Joseph enseñó en secreto a su hijo durante sus años de formación espiritual oculta. Estas no fueron técnicas o trucos fraudulentos, sino aplicaciones avanzadas de leyes naturales superiores que Joseph dominó a través de su capacitación inicial. La alquimia espiritual que José practicó
trabajó en perfecta armonía con el poder divino de Jesús, mejorando los milagros de una manera que el mundo aún no entiende completamente. Cuando Jesús fue traicionado y enfrentó su crucifixión, José salió brevemente de las sombras para realizar la fase final de su plan secreto. Algunos manuscritos proponen una teoría revolucionaria. José de Arimatea, el hombre rico que le pidió al cuerpo de Jesús a Pilato, era en realidad el propio de José, el padre adoptivo de Jesús, operando bajo una identidad alternativa cuidadosamente construida. Esta teoría explicaría el acceso privilegiado y la influencia política que este misterioso José de Arimatea tenía con las autoridades romanas. También aclararía por qué asumió personalmente la responsabilidad del entierro de Jesús, proporcionando una tumba nueva y costosa, algo que tendría sentido solo para el padre adoptivo dedicado. La gloriosa resurrección de Jesús pudo haber tenido preparaciones específicas que José había realizado años antes, siguiendo el conocimiento ancestral sobre los puntos de energía telúrica y las alineaciones cósmicas. La tumba elegida no fue seleccionada casualmente. Había sido preparado de acuerdo con los principios de la geografía sagrada que Joseph dominó por completo. Después del ascenso de Jesús, José emergió nuevamente para asumir un papel crucial en la discreta guía de los primeros cristianos. Muchas de las decisiones estratégicas de los apóstoles, incluida la expansión del mensaje cristiano a los gentiles, habrían sido influenciadas por los consejos secretos de Joseph. La tradición de que Joseph habría viajado a Brittany tomando el Santo Grial puede tener una base histórica sólida. No es una leyenda mística, sino como la verdadera misión de Joseph de establecer centros de conocimiento cristiano esotérico en tierras distantes y seguras. Inglaterra sería solo uno de los lugares donde José planeaba semillas de sabiduría antigua. Las enseñanzas secretas de Joseph se conservaron a través de cepas iniciativas que cruzaron los siglos más turbulentos de la historia. Cada generación de constructores sagrados mantuvo viva la tradición auténtica de José, aplicando su conocimiento en la construcción de catedrales góticas y centros espirituales en toda la Europa medieval. Hoy, los arqueólogos continúan descubriendo evidencia del conocimiento extraordinariamente avanzado de José. Las estructuras de Escabia en Nazaret revelan técnicas que anticiparon los descubrimientos de ingeniería modernos durante más de 1000 años. Los símbolos encontrados sugieren un sistema de conocimiento completo que Joseph conservó y transmitió en secreto. El verdadero legado de José trasciende su función como el padre adoptivo de Jesús. Fue el arquitecto visionario del plan divino, estableciendo los fundamentos secretos de una tradición de sabiduría que continúa influyendo en los buscadores espirituales, los científicos y los místicos en todo el mundo actual. José era infinitamente más que el padre adoptivo de Jesús. Era el guardián supremo de los secretos que todavía revolucionan nuestra comprensión de la historia sagrada y los misterios de la existencia humana. La historia oficial nos muestra solo la superficie de una realidad mucho más profunda. Debajo, Joseph hizo una red sofisticada de misterios y sabiduría que continúa dando vidas 2000 años después. Era mucho más que el simple carpintero. Era el maestro constructor de la nueva era, cuyos secretos milenarios aún se están revelando. Si esta revelación ha despertado su curiosidad y desea descubrir más secretos en la historia sagrada, deje un me gusta en este video para mostrar su interés. Comparta con amigos que también buscan la verdad más allá de las apariencias superficiales. Suscríbase al canal y active la campana de notificación para no perder ninguna de las próximas revelaciones transformadoras. Tenemos secretos mucho más extraordinarios para revelar sobre figuras históricas que eran mucho más de lo que imaginamos. Deje en los comentarios qué personaje bíblico le gustaría ver investigado a continuación. Sus sugerencias dirigen nuestra próxima inmersión en los misterios de la historia sagrada. La verdad siempre encuentra una manera de revelarse, incluso después de milenios de ocultamiento. Y te has convertido en parte de esta revelación transformadora. Hasta el próximo descubrimiento que cambiará su perspectiva para siempre. Actuar intensamente detrás de escena, coordinando una red de soporte logístico sofisticada que pocos sospechaban existentes.
La evidencia documental sugiere que muchos de los encuentros casuales que Jesús tuvo con personas específicas en realidad fueron cuidadosamente organizadas por la organización secreta de Joseph. La multiplicación de pan para alimentar a 5,000 personas, por ejemplo, puede haber tenido la logística discreta y extremadamente eficiente de esta red de partidarios. Los comerciantes vinculados a la organización de José tendrían suministros estratégicamente posicionados en lugares específicos, permitiendo que el milagro ocurra a través de la combinación de poder divino con una preparación humana meticulosa. El conocimiento avanzado de Joseph de las propiedades místicas y alquímicas de los materiales también ofrece explicaciones fascinantes para algunos de los milagros realizados por Jesús. La transformación del agua en el vino en la boda de Cana puede haber involucrado técnicas alquímicas sofisticadas que Joseph enseñó en secreto a su hijo durante sus años de formación oculta. Estas no fueron técnicas fraudulentas o trucos de ilusionismo, sino aplicaciones avanzadas de leyes naturales superiores que Joseph dominó a través de su capacitación inicial. La alquimia espiritual que José practicó trabajó en armonía con el poder divino de Jesús, mejorando y dirigiendo los milagros de una manera que el mundo aún no entiende completamente. Cuando Jesús fue traicionado y enfrentó su crucifixión, José salió brevemente de las sombras para realizar la fase final de su plan secreto. Algunos manuscritos sugieren una teoría revolucionaria. José de Arimatea, el hombre rico que le pidió valientemente al cuerpo de Jesús a Pilato, era en realidad José, el padre de Jesús, operando bajo una identidad cuidadosamente construida. Esto explicaría perfectamente el acceso privilegiado y la influencia política que este misterioso José de Arimatea tenía con las autoridades romanas. También aclararía por qué asumió personalmente la responsabilidad del entierro de Jesús, proporcionando una tumba nueva y costosa, algo que tendría sentido solo para el padre adoptivo de los crucificados. La resurrección de Jesús puede haber contado con preparaciones físicas y espirituales específicas que José había realizado años antes, siguiendo el conocimiento ancestral sobre los puntos de energía telúrica y las alineaciones cósmicas. La tumba elegida no fue seleccionada al azar. Había sido preparada de acuerdo con los principios de la geografía sagrada que Joseph dominó por completo. El sitio fue cuidadosamente seleccionado en un punto de convergencia de la línea de energía terrestre, orientado de acuerdo con constelaciones específicas, y se preparó con materiales que facilitarían la extraordinaria transformación espiritual que se proezó. Joseph había construido literalmente el escenario físico perfecto para la resurrección. Después del ascenso milagroso de Jesús, José salió nuevamente de las sombras para asumir un papel crucial en la discreta guía de los primeros cristianos. Muchas de las decisiones estratégicas más importantes de los apóstoles, incluida la decisión de expandir el mensaje cristiano a los gentiles, habrían sido influenciados por los consejos secretos y la sabiduría de Joseph. José continuó operando a través de una sofisticada red de discípulos que habían comenzado en sus misterios durante décadas. Estos agentes secretos mantuvieron posiciones estratégicas en diferentes niveles de la sociedad romana, facilitando la expansión del cristianismo de manera milagrosa para los observadores externos. La famosa tradición de que José habría viajado a Britania tomando el Santo Grial puede tener una base histórica sólida, no como una leyenda mística romántica, pero como una misión real y estratégica de José para establecer centros avanzados para el conocimiento cristiano esotérico en tierras distantes y seguras. Inglaterra sería solo uno de los muchos lugares donde José plantó personalmente semillas de sabiduría antigua, establecer escuelas secretas que preservarían las auténticas enseñanzas de Jesús, lejos de la corrupción y la persecución que ya comenzaba a afectar el cristianismo en el Imperio Romano. Las enseñanzas secretas de Joseph se conservaron meticulosamente a través de cepas iniciativas que cruzaron los siglos más turbulentos de la historia. Cada generación de constructores sagrados mantuvo viva la tradición auténtica de José, aplicando su conocimiento en la construcción de catedrales góticas, monumentos sagrados y centros espirituales en toda la Europa medieval. Hoy,
Los arqueólogos e historiadores continúan descubriendo una evidencia impresionante del conocimiento extraordinariamente avanzado de José. Las estructuras recientemente excavadas en Nazaret revelan técnicas de construcción que anticiparon los descubrimientos de ingeniería modernos durante más de 1000 años. Los símbolos complejos encontrados en las excavaciones recientes sugieren un sistema completo de conocimiento científico y espiritual que Joseph conservó y transmitió en secreto. El verdadero legado de José trasciende ampliamente su función como el padre adoptivo de Jesús. Era el arquitecto genio del plan divino, estableciendo los fundamentos secretos de una tradición de sabiduría que continúa influyendo profundamente en los buscadores espirituales, científicos y místicos en todo el mundo actual. Joseph, aparentemente solo el carpintero, era en realidad Joseph, el constructor de la New Age, cuyos secretos milenarios todavía se revelan gradualmente a aquellos que tienen ojos para ver y coraje para cuestionar la historia oficial. La historia oficial nos muestra solo la superficie de una realidad mucho más profunda y fascinante. Debajo de esta superficie, José ganó una red extraordinariamente sofisticada de misterios, sabiduría ancestral y conocimiento inicial que continúa cambiando vidas, y la conciencia excitante 2000 años después de su tiempo. José era infinitamente más que el padre adoptivo de Jesús. Era el guardián supremo de los secretos que todavía revolucionan nuestra comprensión de la historia sagrada, la espiritualidad auténtica y los misterios más profundos de la existencia humana. Si esta revelación ha despertado su curiosidad y desea descubrir más secretos ocultos en la historia sagrada, deje un me gusta en este video para mostrar su interés. Comparta con amigos que también buscan la verdad más allá de las apariencias. Suscríbase al canal y active la campana de notificación para no perder ninguna de las próximas revelaciones. Tenemos secretos mucho más extraordinarios para revelar sobre figuras históricas que eran mucho más de lo que imaginamos. Deje en los comentarios qué personaje bíblico le gustaría ver investigado a continuación. Sus sugerencias dirigen nuestra próxima inmersión en los misterios de la historia sagrada. La verdad siempre encuentra una manera de revelarse. Y te has convertido en parte de esta revelación. Hasta el próximo descubrimiento extraordinario.